Ok, no pensaba traer la review de este celular al canal porque ya había traído la review del S10, pero vi esto a un precio con el que simplemente no me pude resistir. Entonces, este es el Galaxy S10e. ¿Crees que valga la pena después de 2 años de su lanzamiento? ¿Cómo va en el gaming y en el día a día? ¿Cómo va en la batería? Soy Sergio de Tecnoideas y esta es mi review del Galaxy S10e en 2021. Pero antes de empezar, si esta review te sirve, por favor, apóyame con un like y una suscripción. Realmente me ayudarías mucho a seguir con este proyecto, ya que ir comprando tantos celulares no me sale muy barato. Igualmente puedes pasarte por mi canal, tal vez tenga otros videos que puedan llegar a gustarte. Comencemos con su diseño. Este es uno de los pocos celulares en los que esto influye directamente en la compra del celular, ya que es un teléfono compacto. Se siente muy bien a la hora de sostenerlo y el diseño es casi el mismo que el de sus hermanos mayores, salvo los bordes curvos en la pantalla y en la espalda. Y aunque sea pequeño, no se siente frágil en la mano y te da una sensación de firmeza. Tenemos audio estéreo para el S10. No siento que haya una diferencia con el S10 normal, tiene un buen volumen y la calidad es bastante buena, incluso con el paso del tiempo. De hecho, aunque pongas el volumen al máximo, no se va a distorsionar. El S10 tiene varias versiones de almacenamiento. En mi caso tengo la versión con 128 y 6 GB en RAM, pero hay otras versiones con 128 o 256 GB en almacenamiento y 8 GB en RAM. El botón de encendido y apagado es también un sensor de huellas. Es muy rápido y preciso. Funciona mejor que el de sus hermanos mayores porque es un sensor tradicional. También siento que es más rápido acostumbrarse a él. Esta es la última generación con el botón de Bixby. A mí no me molesta para nada este botón porque lo puedes configurar para que abra cualquier otra cosa que no sea Bixby. Tiene un panel Dynamic AMOLED que es como lo denomina Samsung, de 5.8 pulgadas con una resolución Full HD y está protegido por Corning Gorilla Glass 5. Además, soporta HDR10 Plus. Obviamente la experiencia es una de las mejores que puedes tener. Los colores son súper buenos y a la hora de reproducir contenido multimedia te va a dar una buena experiencia sí o sí. Además, puedes optar por cambiar los colores a tu gusto. En cuanto al brillo, este es más que suficiente para salir a la calle. Ahora, este celular puede venir con dos procesadores, Exynos 9820 o Snapdragon 855, y ya que ha pasado un tiempo desde su salida, es más fácil conseguir la versión con Snapdragon, que tiene más eficacia. En mi caso, tengo justo esa versión. La interfaz te será bastante familiar si ya habías usado Samsung con anterioridad. Tienes funciones clásicas de la marca, como el contador de pasos de Samsung Fit, los atajos a aplicaciones deslizando los bordes, u otras cosas más simples como presionar el botón de encendido 2 veces para abrir la cámara. La experiencia en el día a día es bastante placentera. Nuevamente, es un celular compacto, así que tenerlo en la mano todo el día es cómodo, sobre todo si te la pasas en redes sociales. La experiencia en juegos es otra cosa. La pantalla es relativamente pequeña, entonces en algunos juegos los controles se sienten muy amontonados y esto te puede llegar a incomodar un poco. Sí, puede que los teléfonos compactos no sean perfectos. Sí, puede que los teléfonos compactos no sean perfectos después de todo. De cualquier modo, tengas la versión con Exynos o Snapdragon, ningún juego se te va a trabar, ya sea Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty, Free Fire. Créeme, te va a ir bien y esto es porque los desarrolladores ya han tenido suficiente tiempo para optimizar sus juegos o aplicaciones y que funcionen lo mejor posible. Tiene una batería de 3000 mAh y soporta una carga máxima de 15 watts, lo que considero se queda bastante corto a la fecha. Pero como no es una batería muy grande, puedes cargarlo de 0 a 53% en media hora y de 0 a 100% en 1 hora y 27 minutos. La duración de la batería fue lo que me sorprendió. Con un uso cotidiano, usando aplicaciones súper básicas como WhatsApp, Facebook, YouTube, Netflix y algún juego, me dio unas 8 a 9 horas de batería. Exclusivamente jugando, me dio 5 a 6 horas. Pero esto depende bastante de qué tipo de juego estés reproduciendo y los gráficos que tenga. Esto también va a depender mucho del uso de su anterior dueño, si es que lo compras usado.
Ahora sí, vamos con las cámaras. El S10e, a diferencia de sus hermanos mayores, pierde la cámara telefoto. Dependiendo de cada quien, podría ser más o menos problemático. Mientras que conserva la misma cámara principal de 12 megapíxeles y el lente ultrawide de 16 megapíxeles. La cámara principal por el día es bastante buena, ya que como te había dicho antes, es la misma que la de sus hermanos mayores y también tiene las mismas funciones. Entonces ninguno de los resultados decepciona. El detalle y el bajo ruido son sus puntos más fuertes. Además, el rango dinámico a la fecha es casi excelente. Solo para aclarar, el lente ultrawide también es el mismo que el de sus hermanos mayores. El detalle no es su mayor virtud. Su único punto malo es que tiene un enfoque fijo. Los colores son buenos, el ruido es bajo y el rango dinámico se mantiene bastante bien. La cámara frontal es de 10 megapíxeles y toma fotos a 6.5 megapíxeles. Los resultados son bastante buenos, con un montón de detalle y buenos colores. Tiene un modo que amplía su ángulo de visión para que puedas tomarte una foto con tus amigos o simplemente haya más cosas en la toma. Por la noche, las fotos con la cámara principal sin ningún tipo de ajuste tienen un buen detalle y relativamente bajo ruido. Ahora, si activamos el modo noche tenemos resultados más brillantes, con mejor exposición y control de las luces. El lente ultrawide por la noche es decente, el ruido se nota demasiado y se ve una foto bastante oscura. Pero también tienes la opción de activar el modo noche, este le da una mejora sustancial para tener una foto más usable. Aún así, algunas luces siguen sin verse del todo bien. Pasemos al video a 4K con la cámara principal. Puede grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Los resultados realmente siguen siendo geniales, el contraste es bueno y los colores resaltan bastante. El lente ultrawide también puede grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo. Sin embargo, los resultados no son tan buenos como los de la cámara principal. El rango dinámico está un poco limitado, pero los colores y el detalle es bastante decente. Ahora, hay un modo de super estabilización. Este modo solo está disponible a 1080p a 30 fotogramas por segundo y utiliza el lente ultrawide ya que recorta los bordes para que no haya ningún efecto de distorsión. El video es increíblemente suave y no se notará ningún movimiento brusco aunque estés corriendo. Puede grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo y a 4K a 30 fotogramas por segundo con enfoque automático. Sí, la calidad, colores y rango dinámico se mantienen bastante bien y en cuanto al audio, lo estás juzgando tú. Y bueno, este ha sido el Galaxy S10e. Tienes un buen procesador, pantalla y cámaras. Y si te gustan los dispositivos compactos, este puede ser una excelente opción. Pero si estás buscando otras alternativas, puede que un iPhone XR te interese. En cuanto a los contras del S10e, no me gustó mucho su carga de 15 watts que después de 2 años se siente bastante lenta. Otra cosa es el sensor de huellas que lo siento un poco alto. Y si nos ponemos quisquillosos, el lente ultrawide tiene un enfoque fijo. Yo recomiendo el S10e, pero al final del día eres tú el que tiene la decisión. ¿Comprarías un S10e en 2021? Y si ya lo tienes, cuéntame tu experiencia para que no solamente se queden con mi opinión. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Adiós. Y ya. Vale, es que tengo que volver de todas maneras.